¿Por qué hay quienes que no creen en el Señor Jesús? ¿Por qué las autoridades judías no aceptan a Jesús como el Mesías? ¿Cuál es el origen de la fiesta judía de Hanukkah? ¿Sabías que el pórtico de Salomón fue el primer lugar de reunión de los cristianos primitivos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis obras dan testimonio de mí. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Fiesta de la dedicación. Esta fiesta es la misma fiesta de Hanukkah. Con esta mención se deduce que este episodio ocurrió 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos y que para ese entonces todavía resonaba la curación del ciego de Siloé. La historia de la fiesta de Hanukkah está relatada en los apócrifos Primera y Segunda de Macabeos. Entre los años 167 y 164 a.C. y a causa del pecado de Israel, el imperio griego invadió Israel. Los griegos de la dinastía Seleucida, cuyo rey era Antíoco IV Epífanes, tras conquistar Egipto, saquearon Jerusalén y profanaron el templo erigiendo un ídolo sobre el altar. Luego, mediante decreto, suprimieron totalmente el culto judío. Para eso erigieron una fortaleza y un gimnasio e impusieron la religión y las costumbres helénicas. Ante esto, Judas el Macabeo inició una guerra de liberación. Tras 7 años de lucha, los macabeos victoriosos fueron a Jerusalén para purificar el templo y consagrarlo de nuevo. Según el Talmud, mientras limpiaban y ordenaban el templo, encontraron la menorá, es decir, el candelabro, con aceite ritual para mantenerla encendida por un día, pero esta se mantuvo encendida por 8 días, lo cual es considerado un milagro por los judíos. Una vez terminada la limpieza y el ordenamiento del templo, procedieron a su consagración. Esta fiesta de dedicación duró 8 días. Desde entonces, Hanukkah se celebra cada 25 de Kislev, es decir, entre noviembre y diciembre de nuestro calendario. Hoy se incluyen también en su significado las 3 veces anteriores en las que el templo judío fue consagrado, por Moisés, por Salomón y por Esdras. Para todo judío, el templo es el signo visible de la presencia de Dios y su destrucción significa lo contrario. Por tanto, se hace un llamado al pueblo a mantenerse fieles a la ley. Para el judaísmo, el templo en pie implica la morada permanente de Dios en medio del pueblo. Por consiguiente, el cuidado de Dios está garantizado. Hoy, nosotros no necesitamos de un templo visible para sabernos protegidos por Dios. Nosotros mismos, por nuestra fe en Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son nuestro templo. Él habita en nosotros y nosotros en él. Pórtico de Salomón. El historiador judío Josefo indica que el pórtico de Salomón era un espacio amplio y techado. Esto explica el dato de que era invierno. Y este pórtico era llamado de Salomón porque se pensaba que parte de su estructura contenía restos del templo de Salomón. Este pórtico estaba ubicado en el atrio de los gentiles, lo cual lo hace inmensamente simbólico frente al judaísmo nacionalista, realzando el universalismo del Señor Jesús.
Es tan simbólico este pórtico que este fue el primer sitio donde los primeros cristianos celebraban sus reuniones públicas. Es interesante ver que a pesar de los intentos de matarle, el Señor Jesús camina libremente y enseña en un lugar tan concurrido como el templo. Pero esta es la última vez que en el Evangelio del apóstol Juan el Señor Jesús aparece en el templo antes de su crucifixión. Según el apóstol Juan, en esta ocasión las autoridades judías incitan al Señor a declarar su mesianismo. Y según los sinópticos es aquí que los jerarcas judíos cuestionan su autoridad. Los sinópticos señalan la incredulidad de los judíos para con el Señor Jesús. Y el apóstol Juan enfatiza las señales que indican su mesianismo. Es interesante la aplicación homilética que los sinópticos dan a este evento. Los evangelistas Marcos y Lucas sellan este episodio con la parábola de los labradores malvados, pero el apóstol Mateo lo hace con la parábola de los dos hijos. Le rodearon los judíos. El detalle de rodearle indica la actitud hostil de las autoridades judías con la que le preguntaron con un tono como ¿eres el Mesías o no? Esta pregunta es equivalente a la de Pilato, ¿eres el rey de los judíos? Pero con un tono de desdén como ¿así que tú crees ser el Mesías? El judaísmo de entonces y el de hoy manejaba un concepto político guerrerista del Mesías que no cuadraba con la prédica pacifista de Jesús, ni con su mensaje de redención espiritual. Obstinadamente antepusieron su concepto político y militar del Mesías a las obras que Jesús hacía en nombre del Padre. No es que no reconocieran sus obras, es que por sus prejuicios las malinterpretaron y por las multitudes que le seguían creyeron que hacía su propia revolución. Entonces le acusaron de sedición. Con esto en mente le exigieron que claramente les dijera si él era el Mesías. El Señor Jesús solo se encogió de hombros y con una sonrisa contestó: os lo he dicho y no creéis. En varias ocasiones el Señor Jesús afirmó ser el Mesías. Dijo que Él era el Hijo de Dios y se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Estos tres títulos son equivalentes. Lo que confundía a las autoridades judías era que el Señor despojó su mesianismo, su realeza, de la carga política que el judaísmo le asignaba y que aún hoy le asigna. Por esto utilizaba mayormente el título Hijo del Hombre y ante Pilatos aclaró el carácter espiritual del Mesías al decir que él vino a dar testimonio de la verdad, las obras que hago. Esto lo dijo como diciendo: a las pruebas me remito. Ya lo había dicho y lo vuelve a señalar. Las obras dan testimonio de mí. Si no es suficiente la innumerable cantidad de milagros, obras y bienes, el problema ya no es del Señor Jesús, sino de la testarudez de ellos, su necedad, su insensatez, su ceguera espiritual. Han llegado a un estado de negación extrema. Ven la realidad del mesianismo de Jesús, pero no la aceptan. No están de acuerdo con el carácter humano y profundamente espiritual del mesianismo de Jesús. Ellos exigen que sea según su tradición. El mensaje del Señor Jesús les parece demasiado novedoso, muy bueno para ser verdad. Su paranoico miedo a la novedad y a la libertad les hizo optar por la muerte. Por autoprotegerse, se perjudicaron. Aceptar que Jesús es el Mesías es reconocer que están equivocados en la interpretación de las Escrituras, que han estado guiando al pueblo de manera incorrecta y que su tradición está viciada. Por eso no pueden reconocer que sus obras son de Dios, no pueden recibirle como Mesías porque es atentar contra su orgullo y sus privilegios. Por esto, la verdad del Señor Jesús les es incómoda, les es tan inconveniente que convierten su negación en agresividad hasta el punto de querer matarle. Por cuanto han entendido a cabalidad el mensaje de Jesús, es que deciden negar la veracidad de su mensaje. Simplemente no les agrada ni les conviene.
Con su actitud demuestran que la incredulidad es un grave obstáculo para el desarrollo de una vida plena y estable, más aún para obtener la vida eterna. Y al rechazar al Señor Jesús, se sumergieron en una realidad mesiánica ficticia que no les duró mucho y que los llevó a la destrucción, no solo física, sino también espiritual. Nosotros los creyentes también debemos saber que nuestra mejor predicación son nuestras buenas obras, respaldadas con nuestra buena conducta. Esforcémonos, venzamos las tentaciones, resistamos las pruebas para ser capaces, como el apóstol Pablo, de decirle a otros: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y también para que el Señor Jesucristo diga de nosotros que somos sus testigos fieles, como en su momento lo dijo de Antipas. No sois de mis ovejas. Hay quienes ven en las palabras del Señor: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, una prueba bíblica de la predestinación para condenación. Pero, como acabamos de ver, la perdición es resultado de la incredulidad como una decisión personal, tal y como la fe o el creer se da porque la persona quiere ser salva. ¿Qué significa que no son parte de las ovejas del Señor? Simplemente significa que no hay afinidad de espíritu, pero esta actitud puede cambiar si la persona así lo decide. No sois de mis ovejas significa que no hay interés mutuo, no hay intimidad, no hay correlación de ideas, ideales ni causas, no hay cercanía ni empatía que les haga identificarse. Esto es así porque no conocen a Dios ni son conocidos por Dios. Por eso no escuchan su voz y no pueden reconocer el mesianismo de Jesús. No hay compatibilidad de intereses ni puntos de encuentro. No hay vínculo alguno. Por eso les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el diablo nada tiene en Cristo. Son de su padre el diablo en el sentido de estar del lado de él, de obedecerle a él. De aquí la necesidad de la predicación para que los que crean sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. A las autoridades judías les motiva un rígido esquema de valores utilitaristas, mientras que el Señor Jesús es movido por una vida para los demás. La cultura egoísta de los jerarcas judíos y de la sociedad actual es la de un total desinterés por los demás, la de una apatía total al sufrimiento de las personas. Sin embargo, según el apóstol Pablo, ellos se apoyan en la ley, se glorían en Dios y conocen su voluntad, aprueban lo mejor, se consideran guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestros de niños y poseedores exclusivos del verdadero conocimiento. Pero el mensaje del Señor Jesús va contra todo monopolio y toda prepotencia y enseña que no todo conocimiento es emancipador. Solo al conocer su verdad, la verdad que Él ha venido a revelar acerca de Dios, es que somos verdaderamente libres. Los que somos ovejas de Jesús, experimentamos con Él una convergencia en cuerpo y alma, un sentimiento que nos vivifica y nos devuelve el sentido de la vida. Su vida nos saca del egoísmo individualista y nos vuelca a querer ser parte de la solución de la miseria y del dolor humano. Ante el Señor Jesús, las verdades del mundo se vuelven opacas, frías e intrascendentes y nos percatamos que detrás de ellas hay un afán de dominio y una cultura de miedo. Con una fe en Cristo bien entendida, nuestra singularidad no está amenazada, por lo que no nos amedrentan las diferencias. Antes bien, hay libertad para compartir y ayudar con un fin emancipador. Me siguen y yo les doy vida eterna. Dios el Padre ha dado al Señor Jesús toda la potestad de dar vida eterna. Por eso dice: yo les doy vida eterna. El resultado de la obediencia, de oír su voz, es la vida eterna. Por eso dice: no perecerán jamás. Aunque la expresión vida eterna
es mucho más que la mera inmortalidad. Vida eterna es lo contrario a la muerte segunda. Nadie las arrebatará. El Señor ha indicado que el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Pero el Señor Jesús no es un asalariado o mercenario, ni es cobarde. Él es el buen pastor. Ante el peligro no se corre, sino que nos defiende e incluso da su vida. Nosotros tampoco somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es importante notar que el Señor Jesús primero dijo que nadie nos arrebataría de su mano. Luego dijo que nadie nos arrebataría de la mano de Dios Padre. Esta afirmación apunta a la igualdad de esencia entre el Señor Jesús y Dios el Padre desde el punto de vista de la doctrina de la Trinidad. Más adelante, el Señor Jesús lo enfatizó directamente. Yo y el Padre, uno somos. A los creyentes nadie ni nada nos arrebata de la mano de Jesús ni de la del Padre. Estar en las manos de Cristo Jesús equivale a estar en las manos de Dios el Padre.